sus cositas que yo quiero que comprendas de la siguiente forma. El siglo XVIII marca un antes y un después en la historia de la humanidad. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Sí, sí, marca un antes y un después. ¿Por qué, profesor? Porque el siglo XVIII se caracteriza porque surgen nuevas ideas. Nuevas ideas. Estas nuevas ideas, ustedes lo conocen, que viene a ser la Ilustración. Un Montesquieu, un Voltaire, un Rousseau, un Kant, aparecen, ¿no? Ideólogos del siglo XVIII. Esas ideas de estos personajes que lo hemos nombrado se van a aplicar en la sociedad, se van a aplicar en los estados. Por ejemplo, Montesquieu, la división de los tres poderes. Montesquieu, ¿la división de qué? Ayúdeme. De los tres poderes. Ahora, si usted revisa los países actuales, los estados actuales, te vas a dar cuenta que son estados que tienen esa división de tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Qué cosa, qué cosa? Sí. Entonces, ¿qué significa ello? Que el siglo XXI, que el siglo XX y el siglo XIX son resultados de qué siglo? 18. 18, ¿ve? Por eso es que si tú quieres comprender por qué el siglo XXI funciona así, ya vamos, revisa el siglo XVIII, pues. ¿Ve? Revisa el siglo XVIII. Eso es lo interesante de este siglo. Entonces, la conformación de los estados contemporáneos, que son los nuestros de hoy en día, todo, pues, esas ideas que se han dado, surgieron en el siglo XVIII. Se perfeccionaron en el siglo XVIII. ¿Ve? Ese modelo se aplicó en el siglo XVIII, a partir del siglo XVIII. ¿Ya? Profesor, pero en el siglo XVIII hay un hito histórico muy importante. Correcto, hay un hito histórico. ¿Y cuál es ese hito histórico del siglo XVIII? La revolución, ayúdenme. La revolución francesa, pues. La revolución francesa es el hito histórico. Porque Europa es otra cosa antes de la revolución francesa y Europa es otra cosa después de la revolución francesa. Fíjate, ¿eh? Ahora, profesor, el Perú no puede ser ajeno a la revolución francesa. ¿Por qué? Porque el Perú no puede ser ajeno a Europa. Porque lo que pasaba en Europa, de una u otra manera, afectaba al Perú. ¿Qué cosa? Sí, pues. No te olvides de que España, ¿en qué continente está? España, ayúdenme. España, ¿en qué continente está? En Europa. Europa, profesor. Fíjate, entonces, profesor, España también va a ser golpeado por la Ilustración. Correcto, España también va a ser golpeado por la Ilustración. Va a ser golpeado también por la Revolución Francesa. Y eso que sea, y esos hechos que son golpeados allá en España, en Europa, van a golpear también al Perú. Porque nosotros somos colonia de España. Somos su virreinato de España. ¿Ve? Entonces, por eso es importante comprender este siglo y comprender, pues, la Revolución Francesa. ¿Qué cosa se pidió en la Revolución Francesa? ¿Por qué se le llama Revolución Francesa? Y porque es un tema contundente que tenemos que entender nosotros. ¿Estamos de acuerdo, Clarita? Sí, profesor. Ya, listo, ya. Eso en marcos generales, en líneas generales, ¿ya? Entonces, siglo XVIII, siglo de las luces, la Ilustración. Listo, muy bien, profesor, así. Vamos a trabajarlo entonces. La famosa Revolución Francesa. Oye, profesor, a la Revolución Francesa también, ¿cómo le podría llamar? La Revolución Burguesa. ¿Qué cosa, qué cosa? La Revolución Burguesa. ¿Y por qué le podría llamar así? Es que la burguesía fue la promotora de esta revolución. ¿Quién? La burguesía fue la promotora de esta revolución. Profesor, hace 2 semanas atrás, usted nos dijo que la burguesía había nacido en el seno del... Vamos, me te expliqué, ¿eh? Hace 2 semanas atrás. La burguesía había nacido en el seno del ya te ayudé. Feudalismo, profesor. Del feudalismo, ¿se acuerdan? Cuando los feudales fueron todavía en la Edad Media, a las cruzadas y fracasaron, los siervos fundaron pequeñas ciudades llamadas burgos, ¿cierto? Y fundaron las primeras ciudades, ¿ya? Y todo lo anterior a la Revolución Francesa, fíjate, ya existe una burguesía.
Pero es una burguesía que tiene poder económico, correcto. Porque en el capitalismo mercantil, o sea, en la acumulación de metales preciosos, la burguesía es la promotora, pues, de buscar metales preciosos, capitalismo mercantil. Si Colón llega a América es porque Colón fue financiado ¿por quién? Por la burguesía europea. Cuando Pizarro llega al Tahuantinsuyo, fíjate, Pizarro también es financiado ¿por quién? Por la burguesía. Conclusión, profesor, entonces, antes de la Revolución Francesa, la burguesía ya tenía un papel muy importante, sí, pero ojo, solo en el ámbito ayúdenme, económico, económico. ¿Sabes qué le faltaba a la burguesía? Poder político. Poder político le faltaba, porque la burguesía, si bien es cierto, tenía poder económico, pero estaba sometido ¿a quién? A los reyes. O sea, la última palabra, ¿quién lo tenía? No la burguesía, ¿quién lo tenía? Los reyes. Los reyes. Y eso no les gustaba a la burguesía. No le gustaba eso a la burguesía. ¿Cierto? Y por eso es que los años cercanos, o en todo caso, las fechas más próximas a la Revolución Francesa, ¿cierto? La burguesía va a ser pues la que va a promover esto, ¿no? Y con la Revolución Francesa lo que se quiere es destruir. Fíjate, ¿eh? Con la Revolución Francesa lo que se busca es destruir. ¿Qué cosa, profesor? A los reyes. O sea, quitarles el poder a los reyes. ¿Pero qué reyes? A los reyes absolutistas. Y en historia se le llama reyes absolutistas. ¿Sabes por qué? Porque tenían el poder absoluto. ¿Quiénes? Los reyes. Y eso quiere la burguesía, destruir. Pero la burguesía sabe que solitos no lo van a conseguir. Fíjate, ¿eh? La burguesía sabe que solito no lo va a conseguir porque no te pase, pues vas a enfrentarte a los reyes. Y lo que hace la burguesía es buscar ayuda. ¿Sabes a quién busca ayuda los burgueses? Ya, al pueblo en Francia. Y con la ayuda del pueblo, ¿cierto? Campesinos, siervos, y adelante los burgueses, como clase revolucionaria, la burguesía, van a enfrentarse pues a los reyes. Y ese hecho se llama Revolución Francesa. Profesor, ¿y cómo les fue? Derrotaron a los reyes. ¿Ve? Derrotaron a los reyes. ¿Quiénes? Los burgueses. Eso es la Revolución Francesa. ¿Ve? La destrucción del absolutismo, ¿ya? La destrucción del absolutismo por la burguesía. Y por eso es que después de la Revolución Francesa, fíjate, diremos lo siguiente, la burguesía no solo tendrá poder económico, ha conseguido el poder, grítenlo. ¿Qué poder? Vamos. Después de la Revolución Francesa, la burguesía no solamente tiene poder económico, Político, profesor. también poder político. ¿Ve? ¿Ve? Poder político. Y en ese trajín es donde se van a crear, pues, estados modernos. O sea, países. Ya no queremos monarquías, ahora queremos repúblicas, países, ¿te das cuenta? ¿Ve? Por eso es que los estados que se van a crear después de la Revolución Francesa, diremos, son estados dale, estados Burgueses. burgueses, países burgueses. Y el Perú no puede ser ajeno. El Perú no puede ser ajeno, como otros estados latinoamericanos. Estados Unidos tampoco se escapa de esta. ¿Ve? Entonces ahí está. Listo. Entonces ahí está, ¿ve? Muy contundente lo que es la Revolución Francesa. De hecho, profesor, hay figuras, hay un montón de figuras en la Revolución Francesa, ¿no? Las imágenes que te estoy presentando en estos momentos. ¿Alguien sabe qué significa esa imagen? Esa mujer que está ahí agarrando la bandera justo de Francia, ¿no? ¿Alguien sabe qué significa ese símbolo? Ese símbolo es el símbolo del liberalismo, la libertad. Claro, pues es que tienes que entender, ¿no? Antes de la Revolución Francesa, tu burgués, tu siervo, estaba sometido ¿a quién?
¿A quién hacías caso? Vamos, rapidito, dense cuenta. Tu burgués, tu siervo, antes de la Revolución Francesa, ¿a quién le hacías caso? ¿Quién te mandaba? ¿A quién estaba sometido? A los Los reyes. señores feudales. Reyes, No, no, pero no. Feudales no, ¿ah? Feudales no, doctora. A los, los reyes. A a los los reyes. reyes, pues a los reyes. Pero como hemos luchado nosotros para tumbar al absolutismo de los reyes, lo que se busca, ¿qué cosa es? La libertad. ¿Qué cosa queremos? Libertad. Libertad. Pues. Y esa imagen que ves a la mujer desnuda con los bustos mostrando es el símbolo de la libertad, de la lucha del pueblo francés para conseguir su libertad. Y aprovecho lo siguiente. Ese pueblo francés tiene un nombrecito particular, ¿ya? Repito, ese pueblo francés tiene un nombre en particular. ¿Sabes cómo se les llama? Se les llama los sans-culottes. ¿Qué cosa, qué cosa? Sí. A ese pueblo francés que luchó, claro, de la mano con la burguesía, se le llama los sans-culottes. Lo vamos a anotar ahí. ¿O alguien lo puede nombrar? A ver. ¿Qué dije? ¿Los sans qué? Ahí está. ¿Qué cosa estás hablando, profesor? Los sans-culottes, pues está en francés. Si lo traducimos al español, eso significa, pues, los sin calzones. Horror, profesor. No, 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 no. Los sin calzones. A ese pueblo se llamaba los sin calzones. ¿Y saben por qué se le llamaba así? Por lo siguiente. Es que como Francia tenía toda una monarquía, todo un sistema, los nobles, ojo, solo los nobles en Francia podían utilizar los famosos calzones. Es más, el calzón era un distintivo de nobleza. Si tú eras nobleza, utilizabas el calzón. ¿Cómo así, profesor? Sí, pues seguramente usted ha visto, ¿no? Los reyes y todos ellos, los príncipes, utilizaban una especie de bombacho. ¿Viste eso o no, Brenda? Elvis. ¿Sí? ¿Vieron? Sí, profesor. Ya no. Casi hasta la rodilla llega ese bombacho. Ese es el calzón, pues. Por eso el calzón es una ropa interior no femenina, sino masculina, por si acaso. ¿Eh? Ya, por si acaso. Listo. Entonces, como el pueblo era pueblo, no podía ponerse, pues, esa ropa, pues, distintiva, ¿no? Y por eso, de manera despectiva, al pueblo, ¿cómo se le llamaba? Los sin, vamos, al pueblo, ¿cómo se le llamaba? Los sin, grítenlo. Sin calzón. Los sin calzones, pues, clarita, ¿ve? Los sin calzones, ahí está, ¿ve? O sans culottes en francés. Ya, entonces, esos sin calzones fueron los que hicieron, pues, la protesta, las marchas, ¿no? Los levantamientos, los motines, ya, por si acaso. Y por eso hay que tenerlo presente, ¿no? El calzón es una ropa interior del varón. Claro, con el tiempo se ha reducido, ya no le llamas, pues, calzón. ¿Cómo le llamas, Elvis? ¿Calzón? ¿Calzoncillo? Ya está, ayúdeme. Más sencillo, profesor. Calzoncillo, por eso tiene ese nombre, pues. Por eso se le llama calzoncillo, ¿te das cuenta, ve? Entonces, ahí está Elvis. Entonces, lo que vas a comprar es tu calzón, ¿ya? Con florcitas, con ositos, ya tú ves cómo te hace feliz, pues. Ya, listos. Compren su calzón. Igual Luis, Luciano, ya, por si acaso. En cambio de las chicas, su ropa interior tiene otro nombrecito. Chicas, ¿cómo se llama? El nombre correcto, ¿cómo se llama de las prendas íntimas de las chicas? Ropa interior. No, pues ropa interior es tanto varón como mujer. El nombre correcto es truzas. Por ejemplo, chicas, Victoria's Secret es una marca, ¿no? Muy, muy reconocida a nivel mundial de ropas interiores femeninas. Y no le llama, pues, calzón. ¿Cómo le llama? ¿Cómo se llama? Truzas femeninas, es el nombre correcto. Entonces, los varones calzones y las mujeres, ¿qué cosa? Truzas, por si acaso. ¿Ya? Por si acaso. Listo, muy bien. En el trajín de la Revolución Francesa, en el proceso ya, ¿cierto?
De hecho, entre burgueses quieren el poder, pues porque hay una alta burguesía, una gran burguesía de banqueros, financistas, pero también hay una pequeña burguesía de comerciantes. Y para llegar al poder en Francia, fíjate, en ese trajín de la revolución, van a fundar partidos políticos. Y uno de los partidos políticos que más sobresale, fíjate, acuérdate esto, es el partido de los jacobinos. Oye, ¿qué partido? ¿Qué partido? Jacobina, profesor. Jacobinos. Y los jacobinos llegaron al poder. ¿Y sabes cuál es la característica de los jacobinos? Que eran radicales. Radicales. Y los jacobinos establecieron lo siguiente, dijeron, ¿no? Aquellas personas que no quieren aceptar la Revolución Francesa y alinearse al partido jacobino, ¡muerte! Y así va a ser. Y para eso, fíjate, elaboraron una arma terrorífica. Fíjate, al medio de la imagen, le ha cortado la cabeza. ¿Ustedes saben cómo se llama esa arma? Muy famosa en la Revolución Francesa. Ya, si no sabes, ahí está, Mario, muy bien, la guillotina, pues, doctores. No te olvides, fíjate, la guillotina entonces se hizo para aquellos que no estaban de acorde a las ideas de qué partido. ¿Qué partido? Ya te dije, tienes que anotar, de hecho, Jacobino. Jacobinos, pues, los jacobinos, ¿ve? Y así fue. Por eso esa etapa en la historia de la Revolución Francesa se llama la época del terror. ¿Ya? La época del terror. Una de las figuras más importantes fue Maximiliano Robespierre. ¿Ya? Maximiliano Robespierre, más conocido como el Incorruptible. ¿Ya? Y ojo, y te estoy presentando esta imagen de esta arma llamada la guillotina, porque en los exámenes de admisión, ¿cierto? De los años anteriores, acá en pandemia, han venido imágenes. No vaya a ser que te venga esta imagen y te pregunten, ¿no? ¿A qué hecho histórico pertenece? Entonces tú ya sabes eso ya. Está asociado a la Revolución Francesa y al Partido Jacobino, la época del terror. ¿Ya? Listo, por si acaso. Muy bien, mucha gente murió, pues, mucha gente murió ahí. ¿Ya? Ahí te lo explico un poquito más adelante. Y la otra figura, una figura que está en su caballo, ¿no? Es un personaje que aparece y ya terminando la Revolución Francesa. Es el famoso Napoleón. ¿Ya te olvidé? Napoleón Bonaparte, profesor. Napoleón Bonaparte. ¿Ya? ¿Qué, profesor? Napoleón Bonaparte es de la Revolución Francesa. Correcto, ¿no? Correcto. Es más, tiene su etapa llamado la era napoleónica. La era napoleónica. Más que, fíjate, más que Napoleón sea militar, porque fue un excelente militar, eso no hay duda, no solamente fue pues ello, abarcó muchos campos, en lo político, en lo económico, hasta en lo jurídico, implantó el matrimonio, implantó el divorcio. Fíjese, ¿ve? Fundó bancos, creó bibliotecas. Uf, Napoleón es un grande de la historia europea, eso sí hay que reconocerlo. Ya, no solamente fue un simple militar, por si acaso. Bueno, entonces ahí está, Napoleón Bonaparte, ¿ya? Napoleón Bonaparte. Muy bien, entonces ya tienes ideas de lo que son las imágenes, ¿no? Y algunos personajes ahí. Vamos rapidito, la Revolución Francesa, ¿ve? Este es un símbolo, es el símbolo de la Revolución Francesa. Profesor, ¿qué cosa estamos viendo ahí? Ya, con este hecho se suele considerar que es el inicio de la Revolución Francesa. ¿Sabes cómo se llama ese hecho? Ese hecho se llama la toma de la Bastilla. Pastilla, no, eso no, eso tú no lo tomes, ¿ah? ¿La toma de qué? De la De la Bastilla. O sea, tú escuchas Revolución Francesa, toma de la Bastilla. Porque con ese hecho comienza lo que es este proceso. Por eso, ¿pero qué es la Bastilla? La Bastilla es una cárcel, ¿ya? La Bastilla es una cárcel. Es una cárcel, ¿cierto? Donde en su interior, o sea, los presos, en especial, eran presos políticos. Ustedes llevan cívica. ¿A quién se les llama presos políticos? ¿Cuándo te dicen que tú eres un preso político?
Llevan cívica, ¿no? ¿O no llevan cívica? Yo me estoy confundiendo, ¿ah? Yesenia, ¿llevan cívica? Ayúdenme, confirmen eso, si no, para yo explicarlos, ¿ah? Sí, llevamos. Sí llevan, profesor, sí llevan. Ya, ya, listo. Presos políticos. ¿A quién les llamas presos políticos? Gracias, Carmencita. Ya, les tengo que ayudar, ¿ah? Les tengo que ayudar, yo no sé, ¿ah? A los que pertenecen a un partido político. Ya, pero algo más. O sea, no solamente porque pertenezcas ya te meto preso, pero o sea, es como tú me dijeras, ¿no? Yo soy el presidente del Perú, usted es de Fujimori y ya, porque tú, Yesenia, perteneces a Fujimori y estás de naranjadito, ya yo te meto. No, no, no. Eso no es un preso político. También los que son detenidos. ¿Pero por qué? Pues, ¿cuál es la razón, doctor? Vamos, ahí está. Sus ideas pueden ser una amenaza para el sistema o para el gobierno. Correcto, Renzo, ahí está. ¿Ve? O sea, usted político, rajas duro del gobierno. Y yo soy el gobierno. Y estoy cansado de tus comentarios, cansado de tu participación, estoy cansado de tu análisis. Y como usted habla duro de mí, que yo soy el gobernante, yo agarro a ese personaje, yo agarro a Yesenia y lo meto preso. Yesenia, ¿qué presa eres? Vamos, repito, ¿qué presa eres? Ayúdenle. Ayúdenle, vamos. Preso político. Una presa política va a ser, pues. ¿Ve? Ahí está, así fácil. Entonces, profesor, ¿qué pasaba en la Revolución Francesa? Había muchos intelectuales, ¿no? Historiadores, filósofos, ¿no? Que criticaban duro el sistema que se había implantado en Francia, que era el absolutismo, o llamado también régimen antiguo. Nótate, ¿ah? El absolutismo, régimen antiguo. Entonces, habían observado duro, ¿no? Lo que estaba haciendo el rey. Y el rey pues se enteró, se dio cuenta, tú estás hablando mal de mí, ¿no? Tú Edigio, ya, muy bien. Luciano, estás hablando mal de mí, ya, ven, al bote. Y lo metieron a la Bastilla, ¿cierto? Y la burguesía pues estaba quedando sin ideólogos, ¿no? Entonces, como ya estaban cansados de la situación, los burgueses pues fueron a la Bastilla con los sansculotes a liberarlos y se enfrentaron, ¿no? Y liberaron pues a los presos políticos. Y ese hecho se llama la toma de ayúdenme. La toma de la Bastilla. ¿Por qué es tan importante la toma de la Bastilla? ¿Qué cosa marca? Inicio de la Revolución Francesa. Ay, doctor Rix, ay, ¿te das cuenta, ve? ¿Nos entendemos, Rixe? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos en onda? Sí, profesor. Listo, ahí está, ve. Entonces, esa es la toma de la Bastilla. ¿Ya? Vamos para poderlo entender mejor. La Revolución Francesa, pues, de 1789 a 1815. Fíjate, ¿eh? Si nosotros tendríamos que leer en siglos y tratarnos de acercarnos al año, diríamos lo siguiente, profesor. La Revolución Francesa son los episodios que se dan finales del siglo XVIII hasta inicios del siglo XIX. Fíjate, ¿eh? Revolución Francesa. ¿Cómo se tendría que leer en siglos? Ayúdenme ustedes ahora. Del siglo XVIII al siglo XIX. No tienes que precisarme, pero el doctor Luciano, precíseme usted. A finales del siglo XVIII y a ¿Hasta? principios del siglo XIX. Hasta inicios del siglo XIX, ¿ve? Más o menos tengo que acercarme ahí. ¿Ya? Muy bien. Vamos, profesor. ¿Qué es la Revolución Francesa? Bueno, como te dije, es un proceso de cambios, pero cambios en el ámbito económico, cambios en el ámbito político, en el ámbito social. Fíjate, ¿ve? Inclusive hasta en el ámbito, ¿qué cosa? Ideológico. Hasta en el ámbito ideológico. Y lo que tú ya sabes, si tú ya conoces, tú eres un trome, ¿eh? ¿Dirigido por quién? Ayúdenme. ¿Quién lo dirige? La burguesía. La burguesía. ¿Te das cuenta? Todo está masticadito en la PPT, ¿ve? Todo está masticadito en la PPT. ¿Ya? Ahora, profesor, me dices que es un proceso de cambios, correcto. Dirigido por la burguesía, correcto. Pero ¿con qué objetivo? Lo que te dije hace un momento. El objetivo es alcanzar ¿qué cosa? La libertad. Libertad. Eso métete en la cabeza. Lo que queremos es libertad.
¿Y por qué queremos libertad? Porque antes de la revolución estábamos sometidos ¿a quién? ¿A quién estaban sometidos? A los A los reyes. A los reyes, pues. Y ese tipo de gobierno de los reyes, ¿cómo se llamaba? Absolutismo. Ustedes ahora, ese tipo de gobierno de los reyes, ¿cómo se llamaba? absolutismo. O sea, Absolutismo, profesor. estaban sometidos ¿a quién? Al absolutismo, pues, profesor. Entonces, por eso ellos querían alcanzar libertades. Libertad política, libertad económica, libertad social. Por eso es que, fíjate, ya van a hacer una ideología. ¿Sabes qué ideología van a hacer? El liberalismo. Fíjate, ¿ah? Ayúdenme, ¿qué ideología van a hacer ya con ellos? Liberalismo. El Liberalismo. liberalismo, fíjate. ¿eh? Y es más, aprovecho lo siguiente haciendo un paréntesis. Hoy en día en el mundo, ¿qué ideología está de moda? No es el liberalismo, sino es el neoliberalismo. ¿Ya te diré? Neoliberalismo. Ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces, profesor, la Revolución Francesa todavía no ha muerto. Todavía no ha muerto. ¿Por qué? Porque la ideología actual del siglo XXI es el neoliberalismo. Son las ideas que nacieron ahí, ¿te das cuenta? ¿Ve? Ahí está la contundencia de entender la Revolución Francesa. Muy bien, profesor. Ahora sí. Ahora, ¿qué más? Dice, son cambios dirigidos para alcanzar la libertad, pero ¿en contra de quién? ¿En contra de quién? Ah, ¿en contra de quién? Ayúdenme. La monarquía. De la monarquía, pues, profesor, en contra de la monarquía. Y en especial en Francia, en contra de un rey. ¿Qué rey? ¿Qué rey? Luis XVI. Luis XVI. Ese es el abusivo. Ese es el absolutista. ¿Ya? En realidad, los reyes absolutistas vienen desde más antes, ¿no? ¿Ya? Más antes. Tal vez con Luis XVI las cosas se pusieron más feas, ¿no? Porque antes, por ejemplo, está Luis XIV. Algo chiquito, ¿ah? Luis XIV, ya, rey también de Francia, decía lo siguiente, ¿ah? Decía lo siguiente, el Estado soy yo. Hacía secas, ¿ah? Repito, en este caso su abuelo, que fue Luis XIV, decía lo siguiente, el Estado soy yo. Pregunto, ¿qué entienden ustedes por esa pequeña frase? Cuando decía que el Estado soy yo. Que él tiene poder de mandato. Claro que tiene todo. Si te dice que el Estado soy yo, te está diciendo que él tiene todo. Él hace y deshace las. Vamos. Él hace y deshace las órdenes, las cosas. ¿Te das cuenta? Entonces, eso nos muestra que sí eran, ¿qué cosa? Reyes ¿Qué cosas sí eran? Absolutista. Absolutistas, ¿no? Ahí está, profesor, las pruebas, ahí está, ¿no? ¿Ve? Ahora, ¿qué más? Fíjate, bueno, la monarquía de Luis XVI todavía representaba a algunos señores feudales. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Sí, habían todavía señores feudales. Profesor, pero estamos en el siglo XVIII. Sí, pues estamos en el siglo XVIII, pero habían rezagos todavía de los señores feudales. Oye, ¿quiénes eran señores feudales? Los dueños de la tierra. De la tierra, pues. Había todavía esos rezagos, ¿no? Entonces, estos señores feudales tenían privilegios, y tenían privilegios porque los reyes, pues, lo permitían. Y eso generaba, pues, explotación. Hay que recordar, los señores feudales a quién explotaban. Vamos. No me dices esclavo, ¿ah? Si me dices esclavo, te clavo mi lápiz en tu ojo, ¿ah? Los señores feudales a quienes explotaban. Vamos, ¿cómo se llaman ellos? Los señores feudales a quienes explotaban. Clase de hace 5 semanas atrás. Voy a escribir grandazo para que nunca te olvides. Yo te dije. Fuerte. Siervos. Muy bien, García. Muy bien. Hay que anotar los que no saben. Los señores feudales explotan a quiénes, una vez más. ¿Explotaban? A los siervos.
a los siervos. Entonces, ¿qué significa eso, doctora Clarita? Que había muchos siervos todavía en Francia y que eran explotados duramente en jornadas de trabajo en la chacra, en la tierra. ¿Ve? Entonces ahí está. Bueno, el objetivo de los reyes era pues mantener esos privilegios, ¿no? Claro. Repito, el objetivo de los reyes era conservar, era mantener esos privilegios. Claro, el rey que va a estar trabajando, el rey en la chacra, pues no está manchando sus manos. Eso también para el siervo, ¿no? Eso era su mentalidad. ¿Ya? Listo. Ahora, profesor, para entender la Revolución Francesa, para entender y comprenderlo como tiene que ser, yo tengo que primero entender el contexto. ¿Y qué es eso? ¿Qué está pasando, pues, no? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el contexto? Y esta línea del tiempo nos permite explicarlo bien. Fíjate, ¿eh? Hace 15 días atrás, yo te expliqué esto. El capitalismo, ayúdenme por favor, ahí está la flechita. Capitalismo mercantil. Capitalismo mercantil, ¿no? Profesor, en capitalismo mercantil usted nos dijo de que, bueno, era la búsqueda de metales preciosos, se puso de moda el humanismo, el renacimiento, la reforma y la contrarreforma. Ya. Y el capitalismo mercantil llega hasta mitad del siglo XVIII. ¿Y nosotros de qué siglo estamos hablando en este tema? ¿De qué siglo estamos hablando? Siglo XVIII. Ya, listo. Pero fíjate, ¿eh? Y a mitad del siglo XVIII surge otro capitalismo. ¿Qué cosa? Otro capitalismo. Dígame, ¿qué capitalismo surge en 1750? Capitalismo industrial. Ahí está. Eso tienes que grabarte en la cabeza. Profesor, surge el capitalismo industrial. Capitalismo industrial que nos va a durar hasta 1850. Confirmen, 1850. ¿Qué siglo es? Vamos, 1850. ¿Qué siglo es? 19. 19, fíjate. ¿Eh? Y fíjate, justo en el trajín del capitalismo industrial es donde estalla la Revolución Francesa. Porque la Revolución Francesa, fíjate, ¿cuándo comenzó? Ahí está. ¿Quién lo dice el año? 789. Ahí está. ¿Y cuándo termina la Revolución Francesa? Ahí está el año. 1915. Ahí está. 1815. Entonces, por su conclusión, la Revolución Francesa es un episodio histórico que está dentro de una etapa más grande llamado capitalismo Industrial. industrial. Pero ¿por qué le llamas así, profesor? Fácil, pues. ¿Sabes por qué? Porque para 1750 se habría iniciado, ¿qué cosa? La primera, dítenlo arriba verde. ¿La primera quién? Primera revolución. La primera revolución industrial. Revolución industrial. O sea, profesor, usted me está diciendo que va a la par. Sí, pues. O sea, mientras que también en Europa se estaba desarrollando la primera revolución industrial, también se estaba desarrollando la revolución francesa. ¿Estamos, Brenda? ¿Estamos, Ariana? ¿Van ahí? Profesor. Ya, listo. Vuelvo a repetir. Mientras que también se estaba dando la primera revolución industrial, también se estaba dando la revolución. ¿Qué revolución? Francesa. ¿Ya? Oye, profesor, pero la primera revolución industrial va a llegar a su fin, ¿ah? Claro. ¿Cuándo? 1850. Porque a partir de 1850 comenzaremos ¿qué cosa? La segunda revolución industrial. Y la segunda revolución industrial da surgimiento a otro capitalismo. ¿Qué cosa? A otro capitalismo. Pregunto, ¿a qué capitalismo? Ahí está para leerlo. Monopolio. El capitalismo monopólico, o llamado también capitalismo financiero. Hay que rotar, ¿ah? ¿Cómo también le puedo llamar, Clarita? Monopólico Financiero. financiero. O como le llamaba Lenin. Lenin le llamaba imperialismo. O sea, la segunda revolución industrial está de la mano ¿con quién? Con el Imperialismo. imperialismo, ¿ves? Fíjate, pero bueno, nosotros no nos vamos a meter todavía ahí. Es tema próximo. ¿Ya? Pero ya tienes una idea. Entonces, hasta ahí, profesor, 3 capitalismos. ¿Cuáles son esos 3 capitalismos? ¿Alguien, por favor? Tapalera.
¿Qué capitalismos? Mercantil, Uno. industrial y monopólico. Muy bien. Mercantil, industrial y monopólico. ¿Ya? Ahora, aprovechamos lo siguiente. Profesor, primera revolución industrial, segunda revolución industrial. Cosas puntuales y básicas para poder entender. La primera revolución industrial aparece en Inglaterra. Surge en Inglaterra. ¿Ya? La segunda revolución industrial comienza en Alemania, también se difunde en Estados Unidos, ¿ya? En Francia, en Bélgica, y al finalizar, recién llega también a Inglaterra, en la segunda revolución industrial. Lo que nos importa es lo siguiente, ¿ya? Profesor, Te escucho, doctor. ¿puede repetir en la segunda revolución industrial? Nuevamente, no hay problema, doctor, no hay problema. La primera revolución industrial surge en Inglaterra, ¿ya? Y luego se difunde en algunos estados europeos. Pero la primera es Inglaterra, la primera. La segunda revolución industrial, ¿cierto? Surge en Alemania, Bélgica, y luego se expande en Estados Unidos, inclusive en Japón, y luego recién llega a Inglaterra nuevamente. ¿Ya? Ahora, hay que diferenciarlo. Hay que diferenciarlo ahora. En la primera revolución industrial, las fuentes de energía, o sea, para que la máquina funcione, las fuentes de energía fueron dos en especial. En la primera, el carbón mineral y el vapor de agua. Carbón mineral y vapor de agua. Eso métete en la cabeza. Por eso las primeras fábricas en Inglaterra, en Londres, en Manchester, en Inglaterra, ¿cierto? Las primeras fábricas fueron hechas al costado de los ríos. ¿Por qué? Porque se necesitaba, pues, vapor de agua. Por eso, dos fuentes de energía. ¿Qué fuentes de energía? Y la primera, ¿ya lo notaste? Carbón mineral, ¿ah? Y El vapor de agua. el vapor de agua. O sea, con ese carbón generas vapor, ¿no? Y las válvulas generan caballos de fuerza y funciona, pues, la máquina. En especial, la máquina textil, el sector textil, se disparó en la primera revolución industrial. Luego del sector textil, ya, el sector siderúrgico, los ferrocarriles, por ejemplo, ya, el barco a vapor, la locomotora, la primera revolución industrial. Y en la segunda revolución industrial las cosas cambian, porque la fuente de energía ya no va a ser el agua, ya no va a ser el vapor de agua. Entonces, ¿cuál es la fuente de energía en la segunda revolución industrial? Dos cosas, que hasta hoy en día lo estamos utilizando nosotros. Uno, la ELEC, ayúdeme. Electricidad, Electricidad. Y dos, el petróleo. petróleo, ahí está. ¿Ve? Electricidad y petróleo. Y las máquinas se van a adaptar a eso, a electricidad y petróleo. Entonces, aquí siempre viene una pregunta de admisión, dice, ¿no? ¿Por qué si Inglaterra llegó a la primera revolución industrial, llegó última a la segunda revolución industrial? O sea, no hay lógica, ¿no? Lo correcto sería, si Inglaterra llegó al primero a la primera, debería ser también primero a la segunda. Pero no es así. Inglaterra llega último a la segunda revolución industrial. ¿Y sabes dónde está la respuesta? En las fuentes de energía, pues. ¿Cómo así? Como las máquinas estaban adaptadas en la primera revolución a vapor de agua y carbón mineral, coque o hulla, estas máquinas fácilmente no van a poder ser adaptadas ¿a qué? Ayúdame. A la electricidad y al petróleo. Claro, pues, Gabriel, ¿ve? No van a ser fácilmente adaptadas. Y como no son fácilmente adaptadas, va a tener que demorar. Pues. ¿Te das cuenta? Por eso es que Inglaterra llegó último a la segunda revolución industrial. ¿Me dejo entender, Elvis, Guamán? Sí, profesor. Ahí está, ¿ve? Y esos cambios en la primera y la segunda revolución industrial van a alterar, pues, al mundo. ¿Por qué, profesor? Porque si usted me dice que aparecen fábricas, pregunto, ¿quiénes van a trabajar en las fábricas? ¿El burgués que es el dueño? Porque el burgués es el dueño de las fábricas, ¿no? ¿Quién trabajará en las fábricas? Y hasta hoy en día, ¿quiénes trabajan en las fábricas?
No me digas esclavos, ¿ah? Porque te pincho el ojo, ¿ah? Perdón, Gabriel. Los siervos. No te pases, pues ¿cómo el siervo va a ¿Los trabajar en obreros? la fábrica? Obreros, pues, obreros. Muy bien, Madaí. ¿Y qué significa eso, Madaí? Fíjate, ¿ah? Profesor, si aparecen fábricas, también está surgiendo una nueva clase social, que ¿cómo se llama, Madaí? Una vez más. Vamos, ahora sí ¿Podría ayúdame. repetir, por favor, profesor? Te estoy diciendo lo siguiente, Madaí. A ver, ¿ya? Entonces, así como se da origen a la primera revolución industrial, aparecen fábricas. Y esas fábricas generan una nueva clase social. O sea, esas personas que van a trabajar en esas fábricas. ¿Cómo se llaman esas personas una vez más? Madaí. Obreros. Obreros. O sea, fíjate, surge, profesor, la clase obrera. Pero así como está desapareciendo los siervos que dijo Rixe, van desapareciendo, van desapareciendo siervos, pero van surgiendo, ¿qué cosas, Rixe, ahora sí? La clase obrera. La clase obrera. Ahora, tú eres un tigre, Rixe, ¿ah? Solo date cuenta. Oye, ¿estos obreros trabajarán así bacán 8 horitas de trabajo nada más? ¿Con todos sus seguros, todo bacán, profesor? ¿Bien pagados? No. No, pues. ¿Van a ser qué? Explotado. Explotados. Por eso vamos a ver que en el siglo XIX ya, ojo, ya en el siglo XIX, ¿ya? ¿Cierto? Cuando se termina ya la Revolución Francesa, en el siglo XIX van a haber movimientos Obreras. obreros, reclamando qué cosa, derechos Laborales. Ay, 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 doctores, solitos se han dado cuenta, ¿ve? Ahí está lo interesante de la historia, fíjate, cómo un incidente histórico va generando procesos y tal proceso, ¿no? Reclamos, cambios. Y cómo esa primera revolución industrial hace que exista el movimiento obrero. Ya en el siglo XIX. Pero ¿sabes qué pasa, Brenda? Los primeros movimientos obreros sí, reclaman, pero reclaman sin fundamento. Fíjate, repito, los primeros movimientos obreros reclaman, pero sin qué, Brenda. Sin fundamento. ¿Sabes por qué? Porque no había ideología, pues no había ideología. Si tú quieres explicar algo, un fenómeno, lo tienes que hacer bajo el amparo de una ideología. Entonces los primeros obreros, como por ejemplo el movimiento cartista, el movimiento ludista, el movimiento obrero, faltaba ideología, pues faltaba ideología. Por eso es que en ese trajín surge una ideología fuerte en el siglo XIX. El Marx, ya está, ya lo tienes. El Marx. Marxismo. Ahí está, Madaí, ¿te das cuenta, ve? O sea, el marxismo no apareció de la noche a la mañana, sino el marxismo nace como respuesta a la situación histórica que se vivía, que era la explotación de ¿quiénes? De los obreros. Ahí está, pues, doctor, fíjate, ve. Y todo eso también se está desarrollando en el primero, al trajín de la segunda revolución industrial. Y también en la segunda revolución industrial, pues hay inventos fuertes, ¿no? El automóvil, los submarinos, el foco incandescente, ¿ve? Entre otros aspectos más. Y de hecho, profesor, si usted me dice que las empresas están creciendo, eso hace que los países también sean más fuertes, pues. Y tú eres un tigre. Toda empresa para producir qué cosa necesita. Materias primas. Y por eso es que estos países poderosos que están volviéndose industriales van a buscar en el mundo lugares donde existan qué cosa, materias. Y sabes, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Inglaterra va a poner los ojos ¿dónde? En nuestro país. Oye, ¿qué país estamos, ah? Ya me olvidé. Perú. Perú. Por eso, si usted recuerda algo en historia que te explicaron en secundaria, apogeo del guano, la época del guano de Ramón Castilla en el Perú. Pregunto, ¿a quién se vendió ese guano? ¿Qué sabes? ¿A quién? ¿A Ingla? ¿A quién se vendió? Inglaterra. A Inglaterra, ¿ves? Ahí está. Fíjate cómo nosotros también somos parte de la historia universal, ¿te das cuenta?
¿Hasta ahí se entiende, Gabriel? ¿Estamos, Rixen? Sí, profesor. Ahí está bien. Entonces, así es la historia, ¿no? Tienes que entender, ¿no? El aspecto diacrónico, el aspecto sincrónico. Diacrónico, lo que viene uno tras otro. Sincrónico, la comparación. ¿Qué pasa ahí en el mundo? ¿Cómo le afecta a lo interno? Listo. Y ustedes ahí pueden comparar lo siguiente, profesor. ¿Y en el Perú qué está pasando, profesor? Ahí está, pues, ¿eh? Hasta 1827 se puede ver qué cosa en el Perú. ¿Quién lo lee, por favor? Los virreinatos. El virreinato del Perú. O sea, fíjate, mientras que se desarrollaba la Revolución Francesa, los peruanos seguíamos en virreinato. Pero ojo, pero ya estábamos en la etapa de crisis del virreinato, ¿no? Ya no era ese virreinato fuerte, sólido, ¿no? Ya estaba en crisis ya. Porque acuérdate que y aprovecho esto, ¿eh? Acuérdate que para 1740, sí, para 1740, ya habían levantamientos ya. Por ejemplo, lo de Juan Santos Atahualpa en la selva central. ¿Ve? Pero el hecho más contundente es lo que pasó en 1780 en el Perú. 1780, fíjate. ¿Cuál, profesor? El famoso levantamiento de Tupac. Ayúdenme, en el Perú. 1780, levantamiento de Tupac. Completen. Está fácil eso. Tupac Amaru, pero completo. Tupac Amaru. Tupac Amaru Dos. segundo. Claro, segundo, porque hay un Tupac Amaru primero, Inca de Vilcabamba. Cuidado ahí. ¿Ya? Listo, entonces ahí está. Muy bien. Ya entendí, profesor. Fíjate, y lo que viene después del 27 es la República. Pues. Viene la República. Y tú eres un tigre, ¿ah? Entonces, cuando el Perú comienza la República, ¿el Perú de quién depende? En una, date cuenta. Cuando el Perú comienza la República en 1827, ¿el Perú de quién depende? Económicamente ahora. Ya no creo que de España, ¿no? Inglaterra. De Inglaterra, pues. Por eso que los primeros años de la República se le llama dependencia inglesa. ¿Ve? Por eso se le llama, ¿qué cosa? ¿Qué dependencia? Inglesa. Ahí está, doctor. Ay. ¿Ya? Con ese conocimiento ya tú eres cómputo, ¿ah? Y eres cómputo general, ¿ah? Por si acaso, ¿ah? ¿Verdad que sí, Madaí? Elvis, Puede ser. cómputo, Sí, ¿ah? profesor. Ya, cómputo, ¿ah? Así que ya, si no ingresas, yo te busco, ¿ah? A correazos te agarro, a correazos, ¿ya? Como de chinchilpo, así, ¡prá! Listo. Sí al maltrato. Muy bien. Antecedentes. Rapidito, vamos a correr acá. Profesor, volvemos a Francia. Hemos señalado nosotros que la Revolución Francesa comenzó ¿en qué año? ¿Cuál es el año histórico? ¿Qué año? Ayúdenme. 1789. Listo. Fácil está, ¿eh? 789, ¿ah? 789, ¿ah? Está fácil, ¿ah? Listo. Profesor, para comprender la Revolución Francesa, vamos a los antecedentes, pues. ¿Y cuáles son esos antecedentes más connotados, más claros? Dos en especial. La primera revolución industrial, oye, ¿dónde apareció? Inglaterra. 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 Y fíjate lo que dice aquí, ¿eh? Profesor, la primera revolución industrial en Inglaterra, la locomotora, por ejemplo, la imagen que está ahí, revolución industrial que establece qué cosa, el libre Mercado. Libre El mercado. libre mercado. Uy. Y el libre mercado es una propuesta que está en contra de una doctrina económica. Tú que llevas economía. El libre mercado, profesor, pertenece a la escuela de los liberales en economía, ¿cierto? Y es una propuesta que está en contra de los ¿Qué escuela económica? ¿Qué escuela económica? Aquí hay varios que van a área. Mercantiles. Claro, pues, que está en contra de la escuela mercantilista. Ve, el libre mercado, ¿ah? Fíjate. Entonces, ¿qué significa eso, profesor? Que ya le estamos diciendo, ya no sirves, ya. Hasta aquí nomás ya. Lo nuestro ya no puede seguir. ¿A quién, profesor? A la escuela Mercantilista. Una vez más, ¿a qué escuela? La escuela mercantilista. Mercantilista.
Porque la escuela mercantilista planteaba no el libre mercado. La escuela mercantilista planteaba el proteccionismo. Protégete. No libre mercado. Protégete. ¿Ve? Pero, profesor, con la revolución industrial es todo lo contrario. Libre mercado, libertad económica. Y tú sabes, si es libre mercado, quien debe de manejar la economía es el mercado. Oferta ahí, Demanda. ahí está. Fíjate, ¿ve? Cómo la revolución industrial, fíjate, te hacen hacer toda una propuesta económica. Por eso, si tú quieres aprender economía como tal, si quieres entender economía como tal, cómo funciona realmente la economía, primero comprende la historia. ¿De acuerdo, Brenda? ¿Ya, Ariana? Profesor. Porque toda idea económica nace de un contexto histórico. ¿Ve? Fíjate, ¿ve? ¿Quieres dominar bien economía? Primero comprende historia, para que te ubiques y sepas cómo nació esa idea y qué cosa propone esa idea. ¿Ya? Listo, muy bien. Ahora, profesor, el otro antecedente es la independencia de las 13 colonias, Estados Unidos. ¿Qué cosa? Sí, las 13 colonias. ¿Cómo así? No entiendo. Vamos rapidito. Cosas básicas para que comprendan ustedes. Las 13 colonias estaban ubicadas al norte de América. ¿Y quiénes habían colonizado estas 13 colonias? Los ingleses. Pero lo habían colonizado todavía en el siglo XVII. Oye, ¿cuándo habían colonizado? En el siglo XVII. Profesor, colonias como cuáles? Como Massachusetts, como Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Virginia, entre otras más que completan 13. ¿Ya? Entonces, los ingleses habían colonizado toda esa franja que está al lado de lo que viene a ser pues el Océano Atlántico. 13 colonias inglesas. Pero nos interesa saber lo siguiente. ¿Por qué lo colonizaron y cómo lo colonizaron? Fácil. Para que tú entiendas por qué lo colonizaron, tienes que irte todavía al siglo XVI. ¿Ya? Al siglo XVI. Y parte del siglo XVII. ¿Sabes por qué? Porque no te olvides que en el trajín del siglo XVI al XVII, ¿cierto? Hay un problema en Europa. El problema de la reforma versus la contra. Ayúdame. Reforma versus contra. Contrarreforma. Contrarreforma. O sea, profesor, hay un enfrentamiento de católicos versus protestantes, evangélicos, pues, en Europa. Entonces la contrarreforma pertenece a los católicos, la reforma a los evangélicos, protestantes. Y hay una guerra, ¿no? La guerra de los 30 años. Hay una guerra de los 30 años. Se enfrentan, ¿no? En un primer momento, protestantes versus católicos. Y quien tenía mejor control eran pues los católicos. Y muchos protestantes, seguidores de Martín Lutero, seguidores de Juan Calvino, de Enrique VIII, el anglicanismo, religiones que son líneas de los protestantes, lo que decidieron, ¿sabes qué cosa fue? Fue escapar de Europa. Fíjate, frente a la guerra de los 30 años, muchos protestantes, ¿qué cosa decidieron? Ayúdenme. Escapar de Europa. Se escaparon de Europa, ¿y a dónde llegaron? ¿Al norte? ¿Y están? Norteamérica. A Norteamérica. ¿Ve? Llegaron a Norteamérica. Por eso es que hasta hoy en día, si usted va a Norteamérica, la mayoría no son católicos. La mayoría, ¿qué cosas son? ¿Evan? Ahí Evangélico. está, protestantes, pues, ¿no? Claro, hugonotes, entre otras religiones más que existen, pues, ¿no? Así se quedaron ellos. Se quedaron colonos en Norteamérica. Oye, profesor, pero cuando estos ingleses llegan a Norteamérica, ¿no había población en esa zona? Sí había, pues. Esa parte del norte de América habían poblaciones. Estaban los... Oye, ¿quiénes son? Apaches. Apaches, pues. O llamados también pieles rojas. Ellos vivían en esa zona.
¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Van a ser exterminados. Los colonos ingleses van a exterminar ¿a quiénes? A los apaches o pieles rojas. Inclusive los ingleses van a dar armas a algunas etnias apaches para que entre ellos se maten. Una carnicería entre ellos. Fíjate la astucia de los ingleses, ¿eh? ¿No? Fíjate. Y así se van a quedar en esa zona, pues. Se establecen en esa zona. Ya pasan los años, y Francia e Inglaterra tienen una guerra. Ya, la guerra de los 7 años. Y en esa guerra de los 7 años, bueno, le va más o menos a ambos países, pero lo que quiero que entiendas es que toda guerra, ¿qué cosa genera? Crisis económica. Toda guerra, ¿qué Crisis cosa? económica. Crisis económica. Entonces, como Inglaterra tiene colonia en Estados Unidos, dijo, ya, pues, para mejorar nuestra crisis acá en Inglaterra, hay que pedirle más impuestos allá a los colonos. Eso no les gustó a los colonos, porque vivían felices, ¿ah? Los colonos en Estados Unidos vivían felices, por si acaso. Entonces, cuando Inglaterra, con Jorge, el rey Jorge V, decide pedir más impuestos, también impuestos no se pasen, pues. Y impuestos, por ejemplo, al papel timbrado. O sea, si tú querías el sello de algún funcionario, tenías que pagar un impuesto. Impuesto al té, impuesto al azúcar, impuesto al tabaco, impuesto al vino. O sea, profesor, usted me está diciendo que el rey de Inglaterra le cargó de impuesto a los colonos. Sí, eso te estoy diciendo. Y eso incomodó a los colonos. Y comenzaron a protestar, ¿te das cuenta? Y la protesta que dio inicio a esta independencia fue el famoso motín de Boston, donde los colonos, fíjate, en Norteamérica, se vistieron de... ¿quiénes son? Apache. Se vistieron de apaches y las embarcaciones llenas de té, fraja al agua, en situación de protesta, ¿no? Para que ese té no llegara, pues, a Inglaterra. Ahí se iniciaba, profesor, el proceso de la independencia de las 13 colonias. Y más adelante aparecerán 3 personajes íconos de la independencia de Estados Unidos. ¿Cuáles son? George. Eso lo sabes, ¿ah? Inclusive el primer presidente de Estados Unidos. George. Jorge. ¿Qué Jorge? Washington. ¿Quién, Brenda? ¿Qué Jorge? Jorge Washington. George Washington. Otro. Benjamin Franklin. Y uno más. Thomas Jefferson. Esos 3 en Estados Unidos, ¿ah? En las 13 colonias. ¿Qué personajes? Ayúdenme. George Washington. ¿Qué más? Benjamin Franklin y Thomas Jefferson. ¿Quiénes? Ayúdenme, por favor. Washington, Washington, Benjamin Franklin. Franklin y Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. Son las figuras, ¿no? Profesor, y lo van a conseguir, pues. Estos colonos van a luchar con Inglaterra. Inclusive al ejército de Inglaterra se les llaman los chaquetas rojas, por la chaqueta que usaban, una chaqueta roja, bastante colorida. Lo derrotaron, pues. Los colonos con Washington, fíjate, derrotaron, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa, mis amigos? No lo hicieron solos. Porque Benjamin Franklin llegó hasta Europa y tocó la puerta de muchos reinos. Por ejemplo, fíjate, a los colonos en Norteamérica los apoyaron ¿quiénes? Los holandeses. Los apoyaron ¿quiénes? Los franceses. Los apoyaron ¿quiénes? Los españoles. O sea, ¿qué significa eso, profesor? Que a las colonias inglesas le apoyaron otros países, otros estados, sí, pues. Y con esa ayuda derrotaron a los ingleses, pues. Y por eso, ¿qué cosa consiguieron? ¿La independencia de qué? De las 13 colonias. Y más adelante se configurará como ¿quién? Como Estados Unidos. Unidos. Y le va a ir bien, ¿eh? Y le va a ir muy bien.
Porque yo te he dicho, cuando nos acerquemos a la segunda revolución industrial, estas 13 colonias, que ahora es Estados Unidos, también será un país, ¿qué cosa? Industrial. Industrial. Por eso que, por eso que la economía norteamericana, poquito a poquito. Y se va a notar más todavía, ¿cuándo? En el siglo XX. En el siglo XX la economía norteamericana es la más importante. ¿Estamos de acuerdo, Brenda? Sí, profesor. Ya. Me gustaría explicarte más de Estados Unidos, pero bueno, tengo que correr, pues chicos, son temas largos de historia. ¿Ya? Por eso debería ser bueno separadito, ¿no? Historia de Perú, historia universal, ¿no? Pero bueno, tenemos que correr. Tenemos que correr. Listo, muy bien. Entonces, ahí están los antecedentes, ¿ah? Y fíjate, toda esa situación que se vivía, de hecho, va a llegar a Francia, pues. Porque los franceses van a decir, carambas, oye, si los colonos ingleses se levantaron en armas y derrotaron a la Gran Inglaterra, ¿por qué nosotros franceses no? Claro, no somos colonos, ¿no? Pero somos explotados acá en Francia. Entonces, como somos explotados en Francia, hay que liberarnos, pues. Hay que liberarnos. Y por eso, fíjate, la independencia de las 13 colonias también es una causa para la revolución. ¿Viste o no? Revolución Francesa. Ahí está, ¿ve? Fíjate, ¿ve? Inclusive hay un personaje llamado Lafayette, un francés Lafayette, que se fue hasta pelear en las 13 colonias. Y con toda esa experiencia, Lafayette regresó hasta Francia para promover la Revolución Francesa también. ¿Ve? Entonces, ahí está. Aparte de un antecedente, es una causa también por ahí, ¿no? Una causa. Listo, por eso, entonces ahora sí, rapidito, las causas. Causas políticas. Bueno, tú ya lo conoces, ya te expliqué bastante de esto. La causa política es el absolutismo, que también usted le podría llamar el antiguo, dale, Régimen. régimen. Características básicas del antiguo régimen. Es un régimen ya lo sabes ya. Abusivo. Abusivo, pues. A ver, solamente para recordar, ¿qué cosa decía Luis XIV? ¿Cuál era la frase célebre de Luis XIV? ¿Has anotado, ah? Ahí está la idea del absolutismo. ¿Cuál es El la frase Estado que... soy yo. El Estado soy yo. Muy bien, Luciano, el Estado soy yo. O lo que decía Luis XV, ¿no? ¿Ya? Yo soy el rey, yo lo amo. Fíjate, yo soy el rey, yo lo amo. O sea, ¿qué cosa estás diciendo? Que lo más importante es el rey y punto, lo demás no sirve nada. Él mismo se autotitula, te das cuenta, ¿ves? Ahí está. Listo. Entonces, el absolutismo, pues, muy despótico, abusivo de las monarquías, ya había cansado a la población francesa, ¿no? ¿Por qué? Porque el absolutismo, pues, por ejemplo, negaba el derecho a voto. O sea, tú no podías votar. Cuidado, ¿ah? En el examen te podría decir, ¿no? En el sistema absolutista estaba permitido la democracia. ¿Verdad o falso? Falso. Recontra falso. Es más, la democracia les apesta, Brenda. ¿Ya? Entonces, para los absolutistas, ¿qué cosa les apesta? Democracia. No se pasen. ¿Cómo pues el pueblo va a estar eligiendo? Pues, ¿qué están hablando ahí? No se pasen. Todo es el rey. ¿Ven? Entonces ahí está, ¿ven? Por eso es que existe pues una exclusión política, ¿no? Entonces, muchos burgueses quisieron tener puestos políticos, no podían, pues, ¿no? Algunos campesinos querían tener puestos políticos, tampoco podían, pues eran excluidos, ¿no? Había una exclusión, ¿cierto? Porque a quien le beneficiaba el antiguo régimen era pues al rey, al clero. ¿O quién es el clero a propósito? ¿Quién es el clero? ¿Quién es el clero? Ya está. Iglesia. La iglesia, pues el clero es la iglesia, el clero es la organización eclesiástica. Los que no saben, ¿ah? El clero es la organización eclesiástica. Había un clero alto, un clero bajo. O el alto clero, el bajo clero. ¿Ya? Y fíjate, profesor, y también había nobles. Claro, estaba la nobleza, pues. Yo te he dicho, ¿ah? Si quieres ser noble, demuéstrame, pues, si eres noble.
¿Sabes qué cosa tenías que mostrarme? Tu título nobiliario. ¿Qué cosa? Título nobiliario. O sea, un documento que ahí me diga que usted es noble, que usted es conde, vizconde, o duque, o marqués, o infanzón, o caballero, no sé. Pero si usted es noble, muéstrame. ¿Qué cosa? ¿Qué tienes que mostrarme? Nobiliario. Títulos nobiliarios con N, ¿eh? ¿Tu título? ¿Qué título? Nobiliario. Nobiliario. ¿Ya? Conde, duque, marqués, infanzón, caballero, o en Inglaterra, lord, así como yo, ¿no? Lord Charlie, por ejemplo, ya, listo. Entonces, ellos tenían privilegios, pues, tenían privilegios, ¿no? Y todo eso lo permitía el absolutismo. Está fácil, ¿ah? Está fácil eso. ¿Verdad que sí? ¿Ramos? ¿Va de ahí? Sí, profesor. Listo, muy bien. Ahora, profesor, ¿había causas políticas? Correcto. Había causas económicas, ¿no? Porque los siervos, así por así, no se van a levantar. Los sansculotes, así por así, no se van a levantar. ¿Ya? Algo habrá habido. Sí, aquí está. Por ejemplo, ¿cuáles son las causas? Una economía feudal, pues. Francia manejaba una economía feudal. Y fíjate la diferencia. Mientras que Inglaterra ya estaba en un proceso industrial, Francia sigue siendo feudal. ¿Y cuál es la característica de una economía feudal? Que la base económica es la tierra. O sea, Francia seguía pensando de que su país, o en este caso el Reino de Francia, solamente iba a conservarse si solamente se seguía dedicando ¿a quién? A la explotación Ahorita. agrícola. Inglaterra ya estaba burlando de eso. Dijeron, no, eso no sirve ya. La agricultura para la Edad Media, ya no estamos en la Edad Media. ¿Ve? Entonces fue retraso, fue retraso. Pues. No se permitía poner modelos capitalistas. Los reyes no permitían eso, ¿no? Porque el capitalismo es de los burgueses, no te olvides. ¿El capitalismo de quién es? De los burgueses. Claro, y en Francia el poder lo tienen los reyes, pues ahí está el problema. ¿Ve? Y fíjate, inclusive se cobraban impuestos feudales, aduanas, ¿no? Las aduanas internas cobran un impuesto llamado aranceles, ¿cierto? Pregunto, Salón, ¿los aranceles dónde se cobran? Los aranceles, ¿a qué se cobran? Las aduanas son las instituciones que controlan ahí y controlan los impuestos llamados aranceles. Pregunto, economía, los aranceles, ¿a quién se cobran? Los aranceles se cobran a las importaciones y a las Exportaciones. Claro, pues. En especial ¿a quién? En especial a las importaciones, pues. En realidad se cobran a los dos, pero en especial a las importaciones es más. ¿Ya? Entonces, conclusión, profesor, la economía feudal no da para más. La gente está cansada, ¿no? Muy proteccionista la economía francesa. No quiere libertad de mercado. No, 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 no quiere. Ahora, el otro problema, aquí está, ¿ve? La bancarrota fiscal. Economía, fisco. ¿Qué significa fisco? Fisco no, eso es para tomar. Fisco con F. Ahora un poquito de economía, mis amigos. ¿Ve? Ahora entienden por qué es tan importante entender historia. ¿Qué es fisco? Conjunto de bienes o rentas. ¿De quién? ¿De quién? ¿De usted, Gabriel? ¿De mí? Del Estado. Ay, 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 ay. ¿Ya? Listo. Los que no saben, fisco es la riqueza, pues, de un país. ¿No le quieres llamar riqueza? Llámale, pues, tesoro público. ¿No le quieres llamar tesoro público? Llámale, pues, erario público. Ustedes ahora, ¿al fisco cómo le puedes llamar? Vamos, ¿cómo le puedes llamar al fisco también? ¿Qué tal en el examen no te viene con el nombre de fisco y te fuiste? Vamos. Y encima aprendiendo historia, resuelves una pregunta de economía. Fíjate, Profesor, ¿puede repetir, por favor? ya hay que anotar, ¿ah? Al fisco también le puedes llamar riqueza pública.
Al fisco también le puedes llamar tesoro público. También le puedes llamar erario público o erario nacional. Hacienda pública también, profesor. Correcto, fondo público también le puedes llamar. Muy bien, doctor Luciano. ¿Estamos, Luciano? ¿Nos entendemos? Sí, profesor. Ya listo, eso con una palabrita nos bloquean y ya terminamos caramboleados, ¿no? Pero tú eres mi alumno, eres un genio entonces, ¿ya? Listo, vamos entonces. ¿Cuáles son, profesor, las causas en este caso? La bancarrota fiscal. ¿Qué significa eso? Problemas con el fisco. No hay ingresos en Francia. No hay ingresos en Francia. ¿No? Bancarrota, ¿por qué? Porque los egresos son mayores a los ingresos. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Acá está, ¿ve? ¿La guerra de cuánto tiempo? ¿Quién lo lee? 7 años. ¿Quiénes se enfrentaron? Rapidito. Hace un momento te dije, ¿ah? ¿Quiénes se enfrentaron en la guerra de los 7 años? Las 13 colonias. No, 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 cuidado, yo no dije eso. Yo no dije eso. ¿Quiénes se enfrentaron en la guerra de los 7 años? Dos reinos. F versus I. Ya te ayudé. ¿Quién es? Francia e Inglaterra. Claro, pues. Y les dije, toda guerra, siempre que cosa genera Crisis económica. crisis económica, pues. Y esa crisis golpeó golpeó el fisco francés, pues, ¿no? Porque mantenerse en guerra implica presupuesto, ¿ya? Eso es uno. Y dos, ¿cuál es la otra, profesor? Fíjate, la independencia, ¿de quién? La 13 colonia. Pregunto, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Por qué es causa? ¿Qué tiene que ver Francia con Inglaterra? Vamos, ¿quién me ayuda? Respuesta, porque los franceses apoyaron a quienes, a los A las A colonias. los colonos. a los colonos ingleses, pues ahí está. Oye, ¿eso fue gratis? ¿Sí o no? No, pues, y eso también generó, ¿ve? Y el otro problema, el problemaza, los lujos ¿de dónde, ah? De Versalles. De Versalles. ¿Qué es esto, profesor? Oye, ¿quién era el rey? ¿De Francia quién era el rey? Luis XIV. Luis XIV, no, ¿ah? ¿Quién era el rey de Francia? Yo les dije, ¿ah? Otra cosa es el abuelo, les dije. ¿Quién es el rey de Francia? Luis 15. XVI. Cuidado, ¿ah? Luis XVI. Ahí está, en la PPT más arriba está, ¿ah? ¿Te olvidaste? Acá está, mírame. Aquí está. ¿Qué dice acá, doctor? Ahí ya ve. ¿Qué Luis? 16. Ahí está, pues. ¿Ve? Yo he hecho hincapié a otros anteriores a este. ¿Ya? Listo. Ahí está. ¿Sabes qué? Luis XVI estaba enamorado, profesor. ¿De quién estaba enamorado Luis XVI? De su esposa. ¿Quién era su esposa? María Antonieta. María Antonieta era una mujer un poco especial, vanidosa. Como era la reina, quería pues las mejores fragancias en Francia. Ustedes saben que Francia es buena en esta. Fragancias, perfumes, las mejores tortas, todo lo que viene a ser con comida. Inclusive las mejores telas para sus vestidos. Inclusive se dice de que utilizaba algunos blondas bañadas en oro, en plata. La cuestión es que con sus lujos malgastó el dinero a María Antonieta. Y esto pues Luis XVI nunca le dijo, sabes que ya no hagas esto, ¿no? Y eso generó pues que la economía también, se viniera abajo en Francia. Por eso la historia, ojo, por eso la historia le ha puesto un nombre a María Antonieta. ¿Sabes cómo se le llama? Madame Déficit. ¿Estamos, Madei? ¿A María Antonieta cómo le vas a llamar tú?
Madame Déficit. Madame Déficit. Ustedes por economía saben qué significa déficit. ¿Qué significa déficit? Clarita, cuidado con su micro. Vamos, ¿qué significa déficit? Economía. Momentos difíciles, profesor. Más Cuando los preciso, gastos doctor. superan los ingresos. Ahí están, precisos así. Vamos, Luciano, ¿te escucho? Cuando los gastos superan los ingresos. Muy bien, eso es déficit. Gastos mayores a ingresos. ¿Ya? Precisos, doctor Junior, ¿ya? Porque en el examen te va a pedir así, precisión. Entonces, eso es lo que generó, pues, María Antonieta, la Madame Déficit. ¿Ven? Malgastar el dinero del fisco francés. Y eso golpeó. Y a eso, profesor, hay que sumarle lo siguiente. ¿Qué cosa hay que sumarle? La famosa crisis del trigo. Fíjate lo que pasó en su gobierno de Luis XVI. ¿Quién lo lee? Sequía. Sequías. Uy, 8 años de sequías, mis amigos. Ya, pues no seas malo. Entonces, conclusión, ya te das cuenta. Malas cosechas, escasez, que los precios suban. Oye, cuando suben los precios, ¿cómo se llama? ¿Economía? Cuando los precios Inflación, suban. profesor. Inflación, muy bien, ahora sí, Ñawin, ¿eh? Y la situación, profesor, que deprimente en Francia. ¿Y quiénes llevaron la peor parte? Ayúdenme, los famosos Sanz, ya lo conoces, ¿eh? ¿Los Sanz? Los culotes. Los culotes. Oye, ¿quiénes son ellos, ah? ¿Ya lo conocen también? ¿Los Sin? ¿Quiénes son ellos? ¿Los Sin? Grítenlo. Van ahí, Brenda, Yasenio. ¿Los Sin qué? ¿No sin calzón? Los Sin calzones, pues el pueblo de Francia. ¿Ven? Entonces ahí está. Solitos, ¿sabes? Muy bien. Causas sociales, profesor. Bueno, hay que recordar lo siguiente. En el aspecto social, lo que habían pues eran estamentos, ¿no? Estamentos. Habían niveles de desigualdad, eso muy notorio. ¿Cuántos estamentos existían, profesor, en Francia antes de la Revolución Francesa? 3 estamentos. O sea, 3 estados. Primer estado, segundo estado y tercer estado. ¿Ya? Así de fácil, ¿no? Ustedes, repito, en el primer estado, ¿quién estaba? El clero. Y yo te dije, ¿no? El clero divídelo en 2. ¿Cuáles son? El clero divídelo en 2. ¿Cuáles son? Alto. Ya está, alto y. Alto y bajo. Claro, pues entonces te pregunto, un sacerdote, ¿qué clero es? Vamos, un sacerdote ahí. ¿Qué clero es? Bajo. Bajo, pues, pero el obispo, el cardenal. Alto. Ahí está, pues ve, solo te das cuenta, ve. Ahora, el Estado, sí, el segundo Estado. ¿Quiénes lo conformaban? Los nobles. Para que seas nobles, ¿qué cosa tienes que mostrarme? Título nobiliario. Listo. ¿Qué nobles conocen de ahí? ¿Qué nobles conoces? Por lo menos 2. Vamos. Duques o Duque. caballeros. Caballeros, muy bien, ¿ve? Pero muéstrame el título, ¿no? Primero muéstrame el título. Entonces, ellos eran pues los privilegiados, ¿no? No pagaban impuestos, ¿no? Controlan el gobierno, poseen tierras. ¿Y sabes más o menos cuánto de la población de Francia era? ¿Sabes cuánto era? Era esto, ¿eh? ¿Quién lo lee? ¿Cuánto por ciento? Todos ellos. 10%. El 10%. Pero quienes llevaban la peor parte de los que están en el tercer estado, pues. ¿Y cuántos eran ellos? Rapidito. ¿Cuántos eran ellos? Ayúdenme. 90%. O sea, pues una sociedad totalmente desigualitaria, sí, pues. El tercer estado también se le llama, pues, el estado llano, ¿no? Llano porque vienen de las llanuras, los campos, ¿ya? ¿Y quiénes conformaban el tercer estado? Eso sí me interesa. ¿Quiénes conformaban? A ver quién lo lee. ¿Quién más? Aparte de Burgueses, la burguesía. artesanos y campesinos. Ay, ellos llevaban la peor parte, ¿no? Fíjate, ¿por qué? Porque ellos pagaban los impuestos.
O sea, si el rey tenía algo de meterse algo a la boca, como rey, es porque ellos pagaban los impuestos, y ahí sacaban todo eso. O sea, ¿quiénes mantenían el fisco? El fisco francés. Vamos, Los del tercer estado. los del tercer estado, pues, fíjate. Ellos mantenían el fisco, profesor. Fíjate, qué triste, ¿no? O sea, pagas impuestos y aparte eres explotado. El burgués, bueno, hace comercio, hace finanzas, pero no puede escalar más. Aunque vale la siguiente observación. Tanto con esto, ¿ah? Algunos burgueses adinerados, fíjate, comenzaron a comprar títulos nobiliarios. O sea, normalmente los títulos nobiliarios no se compran. ¿Ya? Eso métete en la cabeza. Normalmente los títulos nobiliarios no se compran. Se adquieren. ¿De quién? De familia a familia. O sea, si yo soy conde, tengo el título de conde, ese título le puedo pasar ¿a quién? ¿A mí? Familia. A mi hijo, a mi familia, ¿no? A quien yo creo pertinente. ¿Ve? Pero no puedes comprar, pues. O bueno, eso era así, hasta que más o menos hay un momento donde en Francia, como muchos burgueses ya tenían bastante dinero, comenzaron a comprar títulos nobiliarios. ¿Y sabes cómo se le llama a ellos? Se les llama ya nobleza de toga. Eran nobles de toga. Entonces, cuando tú escuches nobleza de toga, este es un burgués que compró qué cosa. Vamos, es un burgués que compró qué cosa. El título nobiliario. Ahí está, ¿ve? Pero de todas maneras eran mal vistos, ¿no? Porque esto de nobleza viene de dinastía, pues viene de familia noble, pues, ¿no? Entonces ahí está. Pero sí existen, ¿ve? Algunos, ¿no? Algunos, poco a poco. Profesor, las cosas ideológicas, la ilustración, pues. Yo te he dicho, siglo XVIII, ilustración. Siglo XVIII, el siglo de las luces. O simplemente el siglo de la razón. ¿Está? Siglo XVIII, ¿qué siglo? Dale. De las luces. O, La razón. listo. Rapidito. ¿Quién es el promotor? ¿Quién financia a los filósofos? Para estas nuevas ideas. ¿Quién financia? El reino, creo, ¿no? ¿Quién quiere el poder? ¿La burr? Ya está. ¿Quién quiere el poder? La burguesía, pues. ¿No? Profesor, y una respuesta contundente acá rapidito. ¿Cuál es el objetivo de la ilustración, profesor? Así de fácil, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la ilustración? Respuesta, derrumbar, destruir el absolutismo. Así de fácil, ¿eh? Pregunto a ustedes, ¿cuál es el objetivo de la ilustración? Ya lo tienes. Destruir absolutismo. Destruir el absolutismo. Y te pregunto ahora, ¿lo consiguieron o no? Rapidito. Vamos. ¿Lo consiguieron o no? Sí. Por supuesto que sí, pues, por supuesto que sí. O ahora somos nosotros una monarquía absolutista. No, son países republicanos. ¿Ve? ¿Y quiénes son estos ideólogos, profesor? Son varios, son varios. Acá están tres nomás de los más importantes. Voltaire, Montesquieu y Rousseau. Inclusive los dos primeros ni siquiera es su nombre. Son sus seudónimos. ¿Ya? Han llevado filosofía. Llevan filosofía, ¿verdad que sí, Madaí? ¿Yesenia, llevan filosofía? No, profesor. No llevan filosofía, carambas. Es interesante que lleven filosofía. Ese es el problema. Los chicos que están en ciencias sociales, todo lo que es área de ciencias sociales, es necesaria filosofía. Yo no sé por qué lo sacan en el examen de admisión. Ya, deberían de llevar filosofía. Pero bueno, vamos chiquitito. ¿Sabes por qué se cambian de nombre ellos? Porque son perseguidos, pues. Porque si los chapan, son presos, ya lo tienes. Si los chapan, Presos son presos. políticos. Ahí está, pues, eso te van a preguntar. Te van a decir, ¿por qué Montesquieu se cambió de nombre? ¿Por qué? Por ser un preso. Claro, ¿no? Por ser un opositor al antiguo régimen. Y si lo chapan, se convierte en preso político. ¿Ya? Y fíjate, ¿cuáles son las obras contundentes? Las cartas inglesas, en Voltaire.
Y fíjate lo que propone, ¿ah? Una monarquía constitucional. ¿Qué significa eso, profesor? Voltaire dice ya, que nos siga gobernando el rey, correcto, que nos siga gobernando el rey, pero, que existe una constitución. Y con esa constitución lo controlamos al rey. Ojolete. Fíjate, ¿ah? Eso es una monarquía constitucional. Entonces, ¿cuándo es una monarquía constitucional? Cuando gobiernan reyes, pero son controlados ¿por quién? Por una constitución. Constitución. Eso te voy a preguntar en Independencia del Perú, ¿ah? Que no sepas, ya fuiste, ¿ah? Listo. Montesquieu, su obra, El espíritu de las leyes. ¿Cuál es lo que propone? Ustedes lo conocen. La división de los tres poderes. Oye, ¿qué poderes? ¿Qué poderes? Cívica, ¿qué poderes? El ejecutivo, Dale. el legislativo y judicial. Ahí está, ¿ve? ¿Te das cuenta, ve? Tú aprendes historia, aprendes varias materias. Esa es la ventaja de historia. ¿Ya? Ahora, profesor Rousseau, ¿qué obra? Y por cierto es el más importante, ¿ah? El famoso Social. contrato social, que no es otra cosa más la soberanía popular. ¿Y cómo se entiende eso de soberanía popular? La demo, Democracia. la democracia. ¿Cómo se consigue este régimen de la democracia? Mediante el sufragio Universal. universal. Pues Madaí, tú simpatizas con él, ya vota por él, pues entonces tú decides, ¿no? Tú decides, ¿no? ¿Y quién gobernará? Las mayorías sobre las... ¿Quién gobernará? Vamos. Minoría. Ahí está, pues ve. Por eso aparecen las propuestas democráticas. Profesor, ¿es algo nuevo? No es algo nuevo, porque la democracia ya lo aplicaban antes. ¿En qué cultura? Vamos, la democracia, ¿qué cultura es? ¿Persa? Romana. No, Madaí, ¿ah? En Roma no hay democracia, cuidado, Madaí, ¿ah? Grecia. ¿Quién es el padre de la democracia? ¿Quién es el padre de la democracia? Solón, Grecia, ¿no? Pero, profesor, acá en el siglo XVIII se intentó revivir con otra propuesta, pero no, con otra propuesta. Porque la democracia griega es distinta a la democracia, pues, francesa. ¿Ya? Inclusive hay tipos de democracia, ¿cierto? Por si acaso, ¿ya? Muy bien. Y en el contrato social lo que se busca es eso, ¿no? En el contrato social lo que se busca es que nosotros que estamos aquí, ya, bajo un acuerdo nosotros, elijamos a una persona que represente a todos nosotros. ¿Ve? Ese es el contrato social. Y él decía, ¿no? Porque si nosotros acá como personas que estamos no elegimos a un representante, entre nosotros nos podríamos matar. Yo podría matar a Luciano con tal de dominarlo, como Luciano a mí, o yo a Brenda, o como Brenda a mí. Entonces, para no matarnos, o sea, nuestro estado natural del hombre dice es matarnos, porque queremos sobrevivir nosotros. Entonces, para no matarnos entre nosotros, hay que firmar un contrato. ¿Qué contrato, Brenda? Ahí está su obra. ¿Qué contrato? Un contrato social. O sea, elegir a alguien que nos gobierne a nosotros. Donde tú lo aceptes y yo también acepte ello. ¿Estamos de acuerdo, García? Ya, acá hay más cosas en filosofía. En filosofía te metes de lleno a Rousseau. Tiene interesantes ideas. No solamente Rousseau, Montesquieu, Voltaire. Inclusive acá falta Kant, Immanuel Kant. ¿Ya? Por si acaso. Por si acaso. Listo. Vamos al proceso histórico. ¿Ya? Fíjate. Entonces, ya sabes, a la Revolución Francesa, ¿cómo le puedes llamar? Revolución Burguesa. burguesa. Entonces, por un lado están los señores feudales de Francia, lo que quieren es mantener sus condiciones de privilegios, ¿cierto? Entonces se tiene que derrumbar eso a los señores feudales de Francia, y por otro lado están las monarquías absolutas, el absolutismo, que quieren conservar muchos aspectos, ¿ya? Muchos aspectos dentro de lo que viene a ser su dominio.
pero ustedes saben muy bien que la burguesía francesa quiere derrumbar a los señores feudales y quiere derrumbar a la monarquía absoluta. Ahí está el objetivo, ahí está el resultado. ¿Ve? Ahí está el objetivo, ahí está el resultado. Pregunto, ¿lo van a conseguir? Vamos, Sí, profesor. lo van a conseguir. ¿Va a ser fácil? Vamos, ¿va a ser fácil? No, pues, no va a ser fácil, ¿ya? Y esto tienes que grabarte en tu cabecita. Y con esto termino. 3 momentos para comprender la Revolución Francesa. 3 etapas. La fase monárquica, la fase republicana y la fase imperial. ¿Cuántas fases tiene, doctores? 3. Gracias, profesor. Listo. ¿Ya? Listo. Aquí lo que usted tiene que entender es lo elemental nada más de esas fases. ¿Dónde está? En la parte de la PPT que nos está faltando completar ahí. ¿Ya, chicos? Entonces, una leidita, mis amigos. Ya, una leidita, una leidita. Y si no comprendes esa partecita que es leído, con confianza, profesor, no entiendo esta parte, no, ¿cómo lo entiendo mejor? Entonces, yo estoy para ayudarte. Pero a mí me da la impresión que muchos no leen, no revisan nada de los materiales. Pues ahí está el problema. Chicos, entonces yo les invito a leer y bueno, al toque para poderlo trabajar ahí. Muy bien, jóvenes. Ahí nos quedábamos y bueno, no espero que se haya aprendido todo lo que hemos avanzado. ¿Sí, Ariana, se entendió? ¿Se comprendió historia? Sí, profesor. Listo. Yesenia, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Sí, profesor. Ya, Madaí, ¿todo tranquilo? Sí, profesor. Ya, listo. Muy bien, chicos. Entonces, con eso me basta y bueno, yo de acá les mando las mejores vibras y para que ustedes sigan en su camino, ¿ya? Listo. Ahí nos quedamos y si en caso existe alguna preguntita, aquí estoy para responderlos. ¿Ya? Los que pretenden por ahí preguntar tal vez. Los demás ya pueden abandonar el aula. Cuídense mucho. Muchas gracias, profesor. Ok, Gracias, ok, doctores. Muy Hasta bien. luego, profesor. Gracias. Cuídense, Hasta cuídense, luego, cuídense profesor. mucho. Tenga buen día. Chicos, Cuídense, pasen un curso de inglés, por favor. Chao, profesor. Cuídese mucho. Bye, Cuídense. bye. Chao, Carmencita, cuídense mucho.